A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante sobre los estudios actuariales. Acá tenemos invitado el doctor Rodrigo Ibarra. Él es matemático y actuario, profesor de la Universidad San Francisco y presidente ejecutivo de la empresa Actuaria. Obviamente es un experto en temas matemáticos actuariales y en seguridad social tiene mucha experiencia. Bienvenido, Rodrigo, al programa. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con un tema básico, que es ¿qué es un estudio actuarial? ¿Qué es un estudio actuarial y para qué sirve? Muy bien, gracias. En los sistemas de seguridad social como el que tenemos actualmente, que es un sistema de reparto y de solidaridad, es fundamental para el sostenimiento del sistema que se den estudios que determinen cómo demográficamente van a ir estructurándose las poblaciones, es decir, los afiliados activos y los pensionistas. Y por eso se requiere un estudio que determine cómo está la composición demográfica actual de los afiliados al sistema de seguridad social, cómo es la composición de los pensionistas dividido en las diversas categorías y ver cómo van estos pensionistas en el tiempo comportándose. Algunos de ellos van a fallecer, otros vivirán más tiempo del que se prevé por efecto de la mejora en las condiciones de vida, el avance fundamental en temas de salud hace que cada vez en el Ecuador se viva más tiempo. Es decir, cada prestación tiene que saber si es que los recursos que tenemos actualmente van a alcanzar a cubrir a las generaciones futuras. Exactamente, es decir, con la situación actual, por ejemplo, si haríamos un estudio actuarial al 31 de diciembre del 2017. Deberíamos tomar en cuenta cuál es la población de cotizantes activos y cuál es el conjunto de los pensionistas. Esos pensionistas van a vivir en el tiempo y van a recibir unas pensiones. Se determina entonces en valor presente, que quiere decir considerar el pago futuro de esas pensiones calculadas a la fecha de hoy, diciembre del 2017. Correcto. Y asimismo, los afiliados activos van a pagar contribuciones que se trae a valor presente y se compara. Se toma en cuenta adicionalmente lo que tiene acumulado el fondo. Entonces, eso es un tema que nos preocupa y entiendo que luego lo abordaremos relacionado con la descapitalización del fondo. Entonces, a diciembre de 2017 ese fondo ya llegó a 7.700 millones y por lo tanto se ve que hay una estructura que está carcomiendo esos fondos y en algún momento van a desaparecer. Por eso es que el estudio tiene que advertir qué medidas correctivas tiene que hacerse, como una especie de el diseño que hace un especialista que ayuda al tomador de decisiones para hacer pequeños correctivos que a la larga ayuden a estabilizar esto que sería el barco de la seguridad social. ¿Qué otros elementos, además del tema demográfico que usted acaba de explicar, qué otros elementos se toman en cuenta en un estudio actuarial? Bueno, básicamente la normativa. La normativa vigente. Por ejemplo, en el estudio del 2003, que nosotros junto con la empresa internacional Mercer, Actuaria y Mercer hizo, una de las empresas más grandes del mundo, se determinó que en ese tiempo todavía había la obligación del Estado de aportar el 40%. Por lo tanto, se hizo una simulación. ¿Qué ocurriría si eventualmente se elimina esa aportación, esa contribución del Estado? Luego se hizo otro estudio en el 2010 y finalmente ahora estamos en la situación actual en la que ha desaparecido la contribución del Estado y solamente se tendrá que financiar las pensiones cuando ya no sean suficientes las contribuciones que se reciben por parte de los afiliados activos. Entonces recapitulemos, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. El tema de los estudios actuariales, la periodicidad,
¿Qué estudios actuariales conoce usted que efectivamente se han transparentado? Y luego vamos a actuar el tema de la reserva en el IES. Entonces, el del 2003, porque en el año 2002 se separaron los seguros de una manera, 2001-2002, porque tuvieron un año para hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué estudios actuariales ha tenido el IES y hemos logrado conocer? Claro, según las disposiciones legales vigentes, cada 3 años debería realizarse un estudio actuarial y que debe ser auditado por una empresa independiente. Así es, la Ley de Seguridad Social establece eso como obligatoriedad, y la Superintendencia de Bancos tiene una resolución también que manda al IES y a las instituciones de Seguridad Social justamente a elaborar cada 3 años. Sin embargo, eso no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y es importante señalar esto de la independencia, porque evidentemente pueden existir hipótesis que, si son mal utilizadas, si son mal manejadas o son sesgadas, pueden hacer ver que la situación aparentemente sea de una eventual solvencia, cuando en realidad la hipótesis está mal utilizada. Explíquenos de eso. ¿Qué quiere decir la hipótesis? Porque eso es muy importante. O sea, la seriedad de un estudio actuarial depende de eso, de que todas las hipótesis y los elementos, que es un poco a lo que yo iba también en la anterior pregunta, más de la normativa, estén bien, digamos, bien utilizados. El tema de los salarios, el tema de la inflación, todo eso. Exactamente, ¿cierto? claro. Entonces, explíquenos de eso. El conjunto de hipótesis que se utilizan en el estudio actuarial se dividen en dos. Unas hipótesis denominadas biométricas y otras financieras y actuariales. Las biométricas hacen relación con, por ejemplo, la tabla de mortalidad, cuántas personas van a ir falleciendo en el tiempo, qué pasa con la incapacidad, qué pasa con el desempleo. Y las hipótesis financieras son básicamente cuál va a ser la inflación proyectada en los próximos 40 años, cuál va a ser, por ejemplo, el crecimiento del PIB de la economía, cuál va a ser el crecimiento, y hipótesis demográficas como cuál va a ser el crecimiento poblacional del país. Por lo tanto, y el tema del rendimiento, de las inversiones, eso también es importante. Claro. Entonces hay que tener números certeros, ¿no? De saber cuánto ha venido rindiendo los portafolios para saber cuál es la proyección. Sin duda. Entonces, por efecto de centrarme en la hipótesis demográfica, en el Ecuador se conoce que cada vez hay menos niños que nacen. Las madres tienen menos hijos y por lo tanto las madres ahora se incorporan al mundo laboral, ya no tienen como objetivo el tener hijos. Hay muchas mujeres profesionales y esto hace que efectivamente el Ecuador tenga cada vez más mujeres aportando al sistema de seguridad social. Y eso es una amenaza para los sistemas, porque cada vez que existan menos afiliados en los próximos 20 años, no podrán sostener a los pensionistas. Entonces, nuestro por el tipo de sistema que tenemos en la actualidad. Es un sistema piramidal. Así es. Que en el tiempo se va a transformar en una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque cada vez habrán menos afiliados activos y cada vez más pensionistas, porque los pensionistas van a vivir más tiempo y en proporción serán un número mayor que los que existen actualmente. Y eso es importante prever. Explíquenos lo de la pirámide. Porque siempre se oye la pirámide poblacional que se va a invertir, pero para que la teleaudiencia pueda saber qué significa. Entonces, ¿por qué pirámide? Actualmente, el Ecuador es un país joven, con un grupo importante de personas de menos de 25 años de edad. Es decir, por ejemplo, las personas que tienen más de 60 años de edad apenas representan el 10% de la población en el Ecuador de hoy. Pero se prevé que en el año 2050 representen el 25%. Es decir, 1 de cada 4 ecuatorianos tendrá más de 60 años de edad. Por lo tanto, los sistemas como el de la Seguridad Social tienen que prever que eso va a ocurrir. Y yo he insistido muchas veces en las entrevistas y en las clases y en los estudios que hacemos, el hecho de que lastimosamente las autoridades que administran el IES confunden la solvencia con la liquidez. Correcto. En los años 2014 al 2017 se vieron un poco obsesionados con el hecho de que el fondo estaba acumulando una cantidad importante de reservas, llegaron hasta cerca de 9.000 millones, y eventualmente por las necesidades fiscales de esa época tomaron esos recursos y ahora estamos pagando las consecuencias. Es decir, no vieron más allá de lo que era un periodo de 3 o 5 años, y eso es uno de los errores más graves que toman los políticos cuando efectivamente solamente están pensando en su periodo de gobierno y no viendo lo que es el Ecuador de aquí al año 2050. Exacto, y lo que usted acaba de decir, no solamente lo ha dicho usted muchas veces, lo he dicho yo también, pero también lo ha dicho la OIT. Hay esta nota técnica de la OIT que claramente en uno de sus análisis dice que eso es un error craso porque se suele confundir la liquidez con una falsa sensación de
bonanza que hace que tomen decisiones equivocadas, que es precisamente lo que pasó en el Ecuador, que el Consejo Directivo, bueno, en primer lugar la Asamblea eliminó el 40% de aporte del Estado sin sustituirlo, y luego tomó el Consejo Directivo la resolución 501 que baja el aporte de pensiones para pasarlo al Fondo de Salud, y ahora estamos en una crisis gravísima. Pero entonces, si ya vemos cuál es la importancia de los estudios actuariales, ¿por qué ocultarlos? ¿Por qué declarar la reserva como ha sido, a mi manera, inconstitucional e ilegalmente declarado por la Superintendencia de Bancos, la reserva de los estudios actuariales? ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, yo no entiendo por qué la Superintendencia de Bancos tomó esa decisión y fue aprobada, porque los estudios actuariales que están realizados para el IES tienen que generar la información transparente para que tanto los afiliados, los empleadores, el gobierno y los pensionistas conozcan cuál es la situación real y puedan tomar las medidas adecuadas. Es decir, tiene que transparentarse el hecho de que un sistema está en déficit porque tienen que justificarse las medidas compensatorias que ayuden a recuperar el equilibrio actuarial. Como se trata entonces de un sistema de solidaridad, un sistema en el que las pensiones tienen que alcanzar para todos los jubilados, en este momento lo que nosotros aportamos como afiliados activos solamente sirve para pagar las pensiones de los actuales jubilados y pensionistas por las diversas categorías. Eso quiere decir que ya no alcanzan las contribuciones y por lo tanto se tiene que desinvertir del fondo que se ha acumulado. Esto quiere decir que el estudio actuarial debería ser conocido, y esta decisión de la transparencia a mí me llama la atención. Claro, yo he tenido la lógico. oportunidad de investigar porque he participado en algunas reuniones con expertos internacionales en la Asociación Internacional de Actuarios y de algunos países que hicimos una encuesta: México, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Japón. Los estudios actuariales son totalmente disponibles a cualquiera de los ciudadanos. Es que eso es lo lógico, y en el Ecuador siempre fueron transparentados, porque es una herramienta absolutamente necesaria para poder tomar las decisiones que deban tomarse en el ámbito de la seguridad social. Entonces, es a partir del 2015 que una resolución del superintendente de bancos, o sea, de Cristian Cruz, que incluye en los documentos reservados a los estudios actuariales de la seguridad social, y es totalmente inconstitucional. Hay varios artículos en la Constitución y principio de transparencia que obviamente están en contra de eso, así que confiamos en que eso se va a cambiar pronto para poder tener la transparencia de sus estudios. Ahora, topemos el tema justamente de la sostenibilidad. Tenemos un cuadro, Rodrigo trajo un cuadro, vamos a pedir a producción que por favor nos transparente. Sí. Exacto. Explíquenos por favor ese cuadro. Por ejemplo, en ese cuadro que fue realizado en base a unas simulaciones, nosotros podemos determinar que ya a partir del año 2016 se ve la barra en color oscuro, en color verde, que eso corresponde a los egresos por pago de las pensiones, y el rojo sería los ingresos. Vean ustedes como ya en el 2016, 2017 se va viendo que la barra verde es más grande, y se prevé que en el año 2055 eso llegó a duplicarse, es decir, que lo que se reciba de pago de contribuciones sea la mitad de lo que se reciba por pago de las pensiones. ¿Y eso por qué? Porque cada vez habrá más pensionistas. Entonces, si esa gráfica se la entiende, efectivamente se da la importancia a que tiene que haber un periodo de capitalización. El propio estudio de la OIT establece que en el Ecuador el sistema que se aplica es un sistema de prima media general. Quiere decir que es una prima constante, no es una prima que va incrementándose en el tiempo, y por lo tanto tiene que hacer prever esa situación demográfica en los próximos años. Claro, entonces ahí vemos que la situación es gravísima, y esto ya se transparenta también en los distintos presupuestos del IES, porque no nos han hecho conocer los estudios actuariales, pero en el presupuesto general del IES del año 2016, a partir del 2016, 2017 y 2018, la desinversión de las reservas es enorme. Y entonces, claro, pone en grave peligro la sostenibilidad. Claro. Entonces, en el segundo cuadro... Podemos poner el segundo cuadro, el segundo cuadro se ve, por ejemplo, qué se prevé que ocurra con la situación actual, en la que tenemos nosotros que ya en el 2016 el fondo llegó alrededor de $7.500 millones, y se prevé que esto vaya disminuyendo. Ustedes ven, en el año 2022 ya sería negativo, menos 768 millones. Esta es la proyección del fondo de pensiones. Del fondo de pensiones, es decir, gravísimo. con la eliminación del 40% y esa
decisión de quitarle el aporte al fondo de pensiones para pasar a salud, que agravó la situación del sistema de seguro de invalidez, vejez y muerte, se ve que en el tiempo esto va a ser ya cada vez mayor. Por lo tanto, los gobiernos que estén en el año 2030, en el año 2050, si no se reforma la ley, van a tener que aportar del presupuesto estatal un porcentaje cada vez más importante. Es decir, actualmente, solamente para sueldos y salarios, el gobierno nacional destina un poco más de 800 millones de dólares por mes. Si eventualmente nosotros podríamos recuperar, en lugar de ser el 40%, un 20% de las pensiones, estaríamos hablando de 800 millones de dólares que serían entregados al fondo de pensiones y que correspondería a un mes más de pago de sueldos y salarios de los servidores públicos. Es decir, no es algo que no se pueda hacer, es cuestión de hoy tomar una decisión, porque si se deja pasar tiempo, la situación se va a volver cada vez más preocupante, más angustiante. Y es justamente la necesidad de hablar de estos temas y de hablar de los números para llamar la atención a quienes ahora tienen la decisión de justamente tomar estas decisiones, porque las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior fueron realmente nefastas, inconstitucionales, ilegales, y ahora es el momento de reaccionar, porque si no tenemos esta situación gravísima que usted acaba de plantear en estos términos y estas simulaciones que realmente están llevando a la quiebra al fondo de pensiones, y obviamente el fondo de salud está quebrado. Ahora, ¿qué soluciones? Usted nos trajo un tercer cuadro en donde propone una solución que yo la comparto. Yo también he promocionado el tema de que para poder salvar la situación ahora de la seguridad social hay que recuperar el 8.33% del fondo de reserva hacia la seguridad social, que sería sí un sacrificio para la población, pero en cambio daría un respiro al fondo de pensiones y al fondo de salud. ¿Cuál es su propuesta? En ese cuadro, tomando en cuenta un porcentaje adicional, se ve que la situación que empezaba a ser negativa en el año 2022 empieza a subir, y vean ustedes que en el año 2040 o 2039 llega a su tope y de ahí empieza a disminuir, que es lógico porque se empiezan a pagar cada vez más pensiones a un número mayor de jubilados. Y el fondo al año 2055 tendría en valor actual, es decir, en dólares del año 2016 que se hizo ese estudio, un total de alrededor de 1.500 millones de dólares. Es decir, nosotros podríamos, con un replanteo del sistema actual, recuperar ese equilibrio. Esa sería una de las alternativas. Entonces, esta lámina es, ¿nos puede explicar un poco? Esa lámina significa que en lugar de aportar, por ejemplo, el 9.74%, empezamos a aportar desde el año 2018 8.33% más, que sería entonces un total de cerca de 18% del aporte. Ahora, solo a pensiones. Solo a pensiones. Ahora, desde el punto de vista técnico, yo soy partidario de no seguir aportando a un sistema solidario, sino de empezar a tener una distinción entre lo que es el sistema solidario y un sistema de contribución definida o de cuenta individual, como lo han hecho muchos países. O un sistema mixto. O un sistema híbrido. En realidad, la Ley de Seguridad Social propuso el sistema mixto de pensiones, pero 6 meses después, 8 artículos de la ley fueron declarados inconstitucionales y por lo tanto el sistema mixto nunca entró en vigencia. Habría que analizar y estudiar esa posibilidad de la conveniencia. ¿Por qué cree usted que sería conveniente? El sistema mixto, en el que prefiero yo llamarle sistema híbrido, porque el mixto da a entender como que se quiere permitir solamente la participación del sector privado, y no es así. El sistema híbrido es el que luego tendría que discutirse quién va a administrar, si el propio Seguro Social, la Corporación Financiera Nacional o las administradoras de fondos, que deberían dar entonces reportes periódicos de cómo están esos recursos. Las administradoras de fondos fueron las que fueron cuestionadas, ¿no? Así es. De hecho, cuestionaron el tema, estaban en la ley nombradas como EDAPs, entidades depositarias del ahorro previsional, fueron cuestionadas el tema de la administración privada y también fue cuestionada la solidaridad. Entonces habría que analizar quién administra. El tema es que puede ser necesario este cambio de sistema, no hacia lo privado, sino un cambio de sistema en pensiones. Entonces explíquenos cuáles serían los beneficios de un sistema híbrido. Entonces, si por ejemplo un afiliado que ingresa al sistema hoy con 25 años de edad empieza a aportar cerca del 10%, entre aporte personal y aporte patronal solamente a pensiones, y él destina un porcentaje del 4 o del 8.33% de sus fondos de reserva, él va a ir acumulando en una cuenta. Este trabajador joven, con 25 años, luego de 35 años, cuando llega a los 60 años, él va a tener derecho a una pensión del sistema solidario
calculado como es actualmente, en base a los 5 mejores sueldos o en base a los 10 mejores sueldos, o cambiando la edad de jubilación. Pero lo que yo me quiero referir es el hecho de que en el momento que él quiera jubilarse, va a tener acumulado un monto en su cuenta individual, y esa cuenta, transformado en función de la esperanza de vida que le quede y con una tasa de descuento, determina una pensión complementaria. De tal manera que ese trabajador, si por ejemplo tiene $1,000 de sueldo, va a tener $400 financiado por el sistema solidario y, por ejemplo, $300 financiado por el sistema de cuenta individual. Entonces, su tasa de reemplazo, que es la relación entre la pensión y el sueldo, sería aproximadamente del 70%, que es algo que, de acuerdo a la teoría actuarial, es bastante razonable que esta persona sobreviva con ese sistema. En el momento ya de jubilación, sobrevivir con un 70% es un tema adecuado. Es un tema adecuado. Claro, y esto le daría respiro al Estado, porque vemos que ahora hay una situación gravísima en el fondo de pensiones, justamente por haber eliminado el 40% que le significaba $1,200 millones, pero vemos que eso se necesita. Entonces hay la necesidad de un cambio de sistema para poder revertir esta situación. En el caso de un sistema híbrido, el Estado ya no aporta. El Estado ya no aporta, pero evidentemente cuando se tomó la decisión de quitar el 40%, no lo hicieron en base a un estudio técnico, porque tratándose de un seguro es un equilibrio entre diversas prestaciones y funciona sea para el seguro de pensiones, el seguro de invalidez, vejez y muerte, como funciona para el seguro de salud y funciona para un seguro privado como el seguro de vehículos. Cuando no existen entonces que la prima suficiente para pagar esos siniestros, esas prestaciones, tiene que o incrementarse por algún motivo las aportaciones para equilibrar o disminuir los beneficios, que es muy difícil en el caso del Ecuador, porque los pensionistas en este momento tienen pensiones que les permiten vivir, digamos, adecuadamente, pero no relacionado con el incremento del costo de vida, que ha sido es alto. Es decir, ahora los pensionistas, por ejemplo, van a tener que admitir de que en el año 2018 sus incrementos tienen que ser muy bajos, tal vez menos del 2% o del 1% por efecto de la situación económica. La inflación está disminuyendo. Claro, y también yo le he escuchado a usted en algunas intervenciones comentar sobre la evolución de las pensiones en el Ecuador, que sí han ganado poder adquisitivo a partir de la dolarización. ¿Nos podría explicar este tema? Sí, cuando se adoptó la dolarización en el año 2000, ustedes recordarán que la pensión mínima era de 100.000 sucres y la pensión máxima de 1 millón de sucres. Es decir, cuando se transformó a 25.000 sucres del dólar, se tenían jubilados que recibían como mínimo $4 y como máximo $40. Pero una persona no puede vivir con esos montos. Si esa pensión mínima de $4 ahora la llevamos al año 2018, $386, significa que en ese periodo de 18 años se ha incrementado en promedio a una tasa del 29%. Es decir, una tasa altísima. Es decir, pocos países en el mundo pueden incrementar las pensiones a ese nivel. ¿Pero por qué? Porque existió este hecho exógeno de fuerza mayor que se vio obligado el Ecuador a adoptar la moneda del dólar, y que particularmente yo estoy a favor de que eso efectivamente tiene que mantenerse. Pero los pensionistas sí han sido beneficiarios de un incremento importante en sus pensiones. Tan es así que actualmente todo lo que se aporta al fondo sirve para pagar las pensiones y aún así no alcanza. Así es, estamos viendo que en el presupuesto del Estado, en el presupuesto del IES, ya los recursos que ingresan no son suficientes para pagar las prestaciones, y por eso es que se está tomando de las reservas. Entonces, el tema del análisis de qué hacer, además de las propuestas que ya hemos hablado, de analizar un sistema híbrido, de ver si es que el 8,33% de los fondos de reserva vuelve, van a ser necesarias medidas paramétricas. Usted ya lo mencionó hace un momentito. ¿Usted cree que va a ser necesario el incremento en la edad de jubilación? Yo creo que va a ser necesario ese incremento de manera progresiva, porque no se puede incrementar de la noche a la mañana una edad. Porque hay personas que ya tienen planificada su jubilación, y eso tiene que ser efectivamente soportado en la evolución demográfica. Entonces se podría, por ejemplo, como hacen otros países, ya advertir que a partir del año tanto, la nueva edad de jubilación ya no será 60, sino 61. Luego de cierto tiempo, la nueva edad será tanto 62. Un tema progresivo. Japón tiene 70 años como edad de jubilación, Estados Unidos desde este año tiene 67 años de edad de jubilación. Entonces esa podría ser una medida, pero yo creo que sobre todo se tiene que discutir el hecho de que el seguro social tiene que ser manejado de manera técnica, porque desafortunadamente ha respondido a la coyuntura, no solamente en el gobierno anterior, sino desde la creación del seguro social. Así es. Y por lo tanto tiene que establecerse ahí mecanismos en los que las personas que administran
sean personas competentes, con conocimiento y que no respondan a estos intereses políticos, sino que vean el sistema de seguridad social en 40 años. Se necesita, por lo tanto, establecer una nueva ley orgánica de seguridad social que esté de la mano de la nueva Constitución, fortalecer el ente regulador, la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Seguridad Social y, sobre todo, establecer inversiones de largo plazo. Alguna vez yo presenté en un congreso un estudio relacionado con que los fondos de la seguridad social podrían ser invertidos en forestación y en reforestación, con periodos de 30 a 40 años, y particularmente en una especie forestal muy apreciada en el mundo como es la teca. ¿Por qué? Porque de esa manera los fondos de pensiones ayudarían a luchar contra este problema del cambio climático, pero ayuda también a recibir recursos por la captura del CO2. Y el Ecuador, estando en la mitad del mundo, tiene unas características envidiables comparado con otros países. Pero obviamente eso no les interesa a los administradores de fondos de pensiones porque ellos ven simplemente con una visión de muy corto plazo. Pero es una idea interesantísima y usted acaba de topar temas muy importantes que debe abordar la nueva ley orgánica de seguridad social, que tiene que ser considerada en el mediano plazo, antes tomando medidas urgentes para evitar esta situación tan grave por la que atraviesan los fondos de pensiones y de salud. Les agradecemos mucho. Vamos a repetir la intervención de Rodrigo en alguna otra ocasión porque nos quedan muchos temas que cubrir. Muchísimas gracias por venir y gracias a ustedes por la atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.